Muy bien, muy buenas noches con cada uno, bienvenidos. Voy a salir de la pantalla compartida para darles la bienvenida a cada uno. Muy buenas noches tengan cada uno. Gracias por estar aquí, gracias por compartir otro espacio más de aprendizaje. De hecho, nos espera una hora en donde vamos a trabajar muchísimo nuestra empleabilidad y también ese performance en entrevista que sin duda muchos están buscando en este momento, ¿sí? Muy bien, vamos a compartir entonces ahora, dicho esto, la presentación del día de hoy, porque estamos inaugurando mes y vamos a comunicarnos a través del chat. Dos cosas importantes, sí, a través del, a medida que vayamos avanzando en el webinar, les voy a pedir encarecidamente, vamos a hacer una secuencia de preguntas al final. Entonces les voy a pedir por favor que tratemos de estar con los micrófonos. Si siento que hay ruido alrededor, con los micrófonos en silencio. Y al finalizar, y también nos vamos a comunicar a través del chat, ¿sí? Vamos a comunicarnos también a través del chat. Yo voy a ir leyendo algunas preguntas que me formulen y cuando vea que de repente estamos trabajando ese tema, pues lo respondemos sin ningún problema. Muy bien, para aquellos que recién son nuevos y otros no tanto, quiero presentarme en primer lugar. Mi nombre es Sonia Cáceres, yo soy psicóloga de profesión. Seguro nos hemos encontrado por ahí en LinkedIn o nos hemos encontrado en alguna red social. Ahí estoy bastante activa, vamos a llamarlo así, en redes sociales y más ahí en LinkedIn, que es una red sumamente poderosa que nos puede conectar con muchos profesionales. Soy psicóloga de profesión. Y a su vez también ya hace algunos años, hace 5 años me certifiqué como coach, soy coach certificada. Y hace 4 años más o menos formé una consultora en donde me dedico a trabajar con personas, desarrollando potencial, trabajando en su desarrollo profesional y personal. Un poco de mi expertise o de mi experiencia laboral. Yo he trabajado en áreas de gestión del talento. De hecho, este tema me es muy, pero muy familiar porque yo, de hecho, casi los 12 años de experiencia laboral me la he pasado haciendo entrevistas de selección, entrevistas laborales. Si bien la metodología ha cambiado a la fecha, es decir, ya hay otras técnicas y otras herramientas, y de hecho también hoy en día en este contexto nuevo ha cambiado mucho la manera de poder entrevistar en el espacio virtual propiamente dicho. Esta experiencia la he tenido en los diferentes rubros, en telecomunicaciones, en banca, en retail, en industrial, en construcción. He tenido, por así decirlo, la suerte de poder haber trabajado en esta gama de empresas. Por ahí si alguno tiene alguna consulta en particular para alguno de ellos también. También he tenido experiencia allí. Les he pasado, antes de poder continuar, les estoy pasando la información para que puedan registrarse y para poder enviarles la información del paper del día de hoy de la exposición y también el workbook de trabajo. Continúo. Me declaro hoy en día una apasionada del coaching y el desarrollo de talento en las personas. Creo firmemente que todos siempre tenemos más luz que dar de lo que a veces nosotros mismos creemos, ¿no? Y de lo que nosotros mismos a veces creemos justamente es que yo tengo que estar muy segura y muy certera en lo que yo proyecto. Me he dedicado a lo largo de estos ya 12 años de trabajar mi marca personal, orientando a 3 palabras importantes que hoy en día definen a lo que yo me dedico, que es coaching, marca personal y desarrollo de talento. Esto es muy importante, de paso, en el tema inicial que vamos a trabajar el día de hoy, que es empleabilidad. Es un paso importantísimo el hecho de que yo vea cómo me están reconociendo las demás personas y cuál es justamente ese conjunto de actitudes y aptitudes que hacen que las demás personas me puedan reconocer. Eso es trabajar también mi empleabilidad, ¿sí? A ver, vamos a dejar ingresar a algunas personas todavía. Y sin duda, el tema del día de hoy pues nos lleva a un contexto diferente, ¿sí? Esta imagen, de cierta manera, nos podría sonar familiar y si lo relacionamos a entrevista, pues podría ser muy, pero muy orientada a cómo manejamos una entrevista hace algunos meses, ¿no? Era un contacto face to face, un contacto cercano, que si bien de repente nos contactaban inicialmente por teléfono, sin duda había una reunión. Esto en la nueva coyuntura pues ya no se va a dar. De hecho, en los próximos meses probablemente todo lo estemos manejando en entornos virtuales. Por ende,
¿sí? Por ende, necesitamos justamente afianzar qué es lo que yo debo de considerar en una entrevista laboral hoy en día, en este nuevo contexto. Y aquí salta una palabra sumamente importante que creo que todos y cada uno de ustedes también lo han tenido en cuenta al momento que se han registrado para nuestro webinar, y es la empleabilidad. Pero ¿qué es la empleabilidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alguien realmente empleable? Yo les he traído el día de hoy una definición que es justamente la de la Organización Internacional del Trabajo, y nos dice que la empleabilidad es la aptitud de la persona para encontrar y conservar un trabajo. Ojo con eso, no solamente yo soy empleable cuando soy atractivo ante un reclutador, ante un headhunter, sino también cuando yo me mantengo vigente, es decir, cuando yo dentro de la empresa puedo desarrollar todo mi potencial. Porque las oportunidades laborales, y esto me podrán dar fe muchísimos de ustedes, están por nuestras narices muchas veces, ¿no? Enfrente de nosotros. Pero no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque no estamos desarrollando nuestra empleabilidad, por así decirlo, de manera efectiva, ¿no? Entonces, es la aptitud de la persona para encontrar y conservar un trabajo. Esto es responsabilidad nuestra, mantener nuestra vigencia para progresar en el trabajo y para adaptarse también al cambio a lo largo de la vida profesional. Sin duda, la coyuntura que estamos viviendo en este momento hace que nosotros tengamos que trabajar muchísimo más esas competencias, esas fortalezas, para poder mantenernos justamente vigente, y esto, sin duda, es también trabajar en nuestra empleabilidad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo les he traído acá, vamos a hacerlo un poco lúdico y vamos a navegar un poquito en nuestra empleabilidad, ¿les parece? Para eso vamos a comunicarnos a través del chat, ¿sí? Vamos a comunicarnos a través del chat. Yo les voy a presentar unas preguntas y lo que quiero es que ustedes puedan responderme con estas opciones. Es decir, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes por el chat me van a contestar. Dependiendo, sí, de hacer el análisis, mucha reflexión, mucha honestidad y mucha sinceridad también. Sí, no y quizá, ¿sí? Yo les voy a hacer preguntas y yo quiero ver sus respuestas a través del chat. Voy a abrir el chat para estar comunicados, entonces... Perfecto, aquellos que se hayan registrado, genial. Igual ahí está Mireia, y Mireia nos va a compartir también la información para poder tenerlo. Les voy a agradecer, por favor, si nos podemos colocar, si sabemos que vamos a estar como que con bulla alrededor, nos ponemos en mute. Muy bien. Entonces, empecemos, ¿sí? Entonces, vamos a navegar un poquito en nuestra empleabilidad y vamos a ver qué tanto estamos trabajando hoy en día en nuestra empleabilidad con algunas preguntas. Recuerden ser muy honestos, mucha sinceridad, ¿sí? Acá no los están viendo, yo no los estoy viendo, pero voy a observar, ¿sí?, sus respuestas. Primera pregunta, ¿sí?, para trabajar nuestra empleabilidad. Tengo actualizado mi perfil de LinkedIn, con información reciente de experiencia y capacitaciones, ¿sí? Quiero ver, por favor, aquí sus respuestas. Sí, no o quizá. Muy bien, genial. Me encanta que estemos tan participativos. Muy bien, sí, sí, por ahí un no, hay un maybe, hay un quizá por ahí. Sí, 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 acá hay una mayoría de muy bien, entonces ahí estamos bien. Anoten por favor sus respuestas, ¿sí? Entonces, primera pregunta, la mayoría ha tenido sí al 100%, genial, sumamente seguro. Entonces sí tenemos, perfecto. Segunda pregunta. Sí, ojo, sin mentir. Siempre realizo un entrenamiento previo con preguntas claves y observando mi desenvolvimiento antes de cualquier entrevista. Sí, no o quizá, ¿sí? Sí, no, ajá, no, quizá, sí, a veces, de vez en cuando, quizá, ok, ¿sí? Mucha honestidad, gracias por la honestidad, a veces, sí, 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 yo creo que acá hay una mayoría de quizá, quizá, a veces, un poco, dice por acá, de repente, quizá, perfecto, sí, muy bien, entonces... Sí, no, quizá, y vamos aquí colocando, ¿sí?, cuál es nuestra respuesta. Tercera pregunta. He evaluado mis fortalezas, virtudes y defectos profesionales y he implementado un plan de acción para mejorarlas, ¿sí? Pregunto, ¿he evaluado mis fortalezas y debilidades, virtudes y defectos profesionales y he implementado un plan de acción para mejorarlas?
Ojo que aquí no es exactamente, ¿sí? Si nos hemos hecho un FODA. Pero no solamente es que he identificado, ojo, sino también, acá hay algo importante, he implementado un plan de acción, es decir, no me he quedado en él, lo identifiqué que tengo que trabajar en eso, sino he realizado un plan para poder hacerlo, ¿sí? Allí es sí, no, quizá, a ver, sí, 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 no, no, ahí por allí, ok. Leo sus respuestas. Muy bien, acá hay algunos no. Ha habido una avalancha de nos, parcialmente por ahí me dicen. Ok, eso es importante, ¿no? Vayan anotando sus respuestas. Cuarta pregunta. He desarrollado una red de contactos sólida que me proporciona información valiosa y puede ayudar en mi carrera. ¿Sí? A ver, ¿qué respondemos ahí? He desarrollado una red de contactos sólida que me proporciona información valiosa y puede ayudar en mi carrera. A ver allí. No, no, quizá, no, no, quizá, sí, sí, sí. Por ahí hay una oleada de sís. Todavía, quizá. A ver. Ok, los estoy leyendo, ¿sí? Anoten, no se olviden de anotar sus respuestas. Muy bien, aquí creo que esa respuesta ha sido variadita. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta va orientada a trabajar. A ver. Poseo destrezas de comunicación oral y escrita en el idioma inglés. Acá están ampallados, ¿sí? Es decir, manejo el idioma inglés oral y de manera oral y de manera escrita, lo manejo, me comunico bien hablando inglés, porque recuerden que hoy en día el inglés ya no es un plus adicional. Ajá, avalanchas de no, avalanchas de no. Y aquí, more or less, aquí la pregunta también crucial es, si me llaman para una entrevista y me dicen para poder darle en inglés, ¿aceptaría? Esa es su respuesta, ¿sí? Entonces, poseo realmente hoy en día, trabajando mi empleabilidad, esa destreza en comunicación oral y escrita en el idioma inglés, ¿sí? Ustedes ahí sacan ahí su conclusión. Muy bien. Y por último, sí, anoten sus respuestas. La última pregunta es, ¿estoy informado y he analizado las tendencias de mi sector y he elaborado una estrategia de mi carrera? Es decir, durante esa coyuntura, ¿han indagado ustedes acerca de su sector? Como, of course, por ahí me dicen, han indagado acerca de su sector, han elaborado una estrategia, no solamente se han quedado con observo, sino si yo trabajo en el rubro, no sé, de servicios, me he orientado al rubro de servicios, he elaborado una estrategia, sí, no, quizá. A ver, por ahí, no. Ah, interesante, para poder ver un poco qué tanto realmente estamos alineados, qué tanto he desarrollado esa curiosidad acerca de las tendencias que está manejando en mi sector, ¿sí? Parcialmente por ahí también. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos todas esas respuestas, todas estas preguntas respondidas, resueltas, vamos a las respuestas, ¿sí? Mayoría de sí. ¿Quiénes tienen mayoría de sí? Es decir, de 3 sí a más. Muy bien. Han puesto atención a su empleabilidad. Atento, ¿sí? O atenta, porque este webinar de entrevista laboral te va a servir para poder afinar esos detalles de posicionamiento, ¿sí? Esta evaluación ha sido de empleabilidad. Mayoría de las 6 respuestas, quienes han tenido de las 6, mayoría de quizá, es decir, de 3 a más. De seguro, si te citan una entrevista, tu performance no va a estar al 100%, falta trabajar ahí la parte de nuestra empleabilidad, falta trabajar mucho nuestra parte de poder de repente entrenarnos en la entrevista. Quizá tenemos nuestro CV, nuestro LinkedIn, tenemos contactos, pero no le hemos prestado mucha atención. Entonces necesitamos una importante dosis de este webinar para hacer brillar ese desempeño en una entrevista. Y aquí vienen también los que han tenido mayoría de no, es decir, de 3 a más, ¿no? Necesitamos con carácter urgente, como dice acá, un plan para trabajar nuestra empleabilidad. Y el desempeño en una entrevista, el performance que voy a tener, el desenvolvimiento que voy a tener en una entrevista laboral y esos canales de posicionamiento. Si es posible, graba el webinar, dice acá, ¿no? Entonces, esas son nuestras respuestas y esas son, por así decirlo,
en cuál de estos cuadrantes, ¿no? En cuál de estos se están ubicando ustedes con estas 6 preguntas sencillísimas que evalúan nuestra empleabilidad, ¿sí? Entonces, es importante poder ponerle mucha atención porque, de hecho, el webinar del día de hoy va a trabajar muchísimo eso y nos va a concientizar muchísimo acerca de cómo realmente hoy en día estamos trabajando en nuestra empleabilidad y, por ende, nuestro performance profesional, ¿sí? Ok, si tuvimos ahí mayoría de más, mayoría de sí, mayoría de no y mayoría de quizá. Y ahora, como también cuando hablamos de hoy en día trabajar nuestro entorno virtual, pues vamos a ver qué vamos a aprender el día de hoy. Vamos a trabajar qué es lo que más me preocupa de una entrevista laboral. Aquí me gustaría escucharlos. ¿Qué evalúa una entrevista por competencias? Hoy en día ya las entrevistas, la tendencia es trabajar entrevistas por competencias. ¿Qué evalúa una entrevista por competencias? ¿Qué hago un antes, durante y después de una entrevista laboral? ¿Cuáles son esos tips que yo necesito trabajar hoy en día para una entrevista virtual? Y vamos a tener el workbook de preguntas claves de entrevista también, ¿no? La primera pregunta que quiero hacerles a cada uno de ustedes es, ¿qué es lo que más me preocupa de una entrevista laboral? Y para eso estamos en un entorno digital, estamos conectados por Zoom, necesitamos estar sumamente, como quien dice, bien metidos en lo que es trabajar justamente en entornos digitales, así que vamos a trabajar aquí con una herramienta que ya algunos lo conocen porque utilizo mucho esta herramienta, que es menti.com. Quiero que cada uno coja su celular e ingrese a menti.com y coloque el código 923797, ¿sí? Lo que quiero es que cada uno coloque allí qué es lo que más me preocupa de una entrevista. Me preocupa el entrevistador, me preocupan las preguntas, me preocupa que me hablen del suelo, me preocupa, de repente, no, ¿qué es lo que más me preocupa de una entrevista, sí? Entonces vamos entrando todos, por favor, a menti.com, al código 9237 y le vamos a dar clic. ¿Sí? Vamos a entrar todos a menti.com, vamos a dar clic y el código es 923797, ¿sí? Yo voy a salir para poder entrar y vamos colocando nuestra respuesta. ¿Qué es lo que más me preocupa? Quiero saber qué es lo que en este momento más nos está preocupando justamente de una entrevista laboral. ¿Qué es lo que más me preocupa de una entrevista laboral? Entonces, todos, por favor, a menti.com. Y yo voy a entrar, vamos colocando, ¿qué es lo que más me preocupa de una entrevista laboral? Y yo voy a ir entrando. El código es, ahorita les voy a decir, 923797, ¿sí? Ajá, ya están respondiendo, muy bien. Sí, vamos entrando y vamos respondiendo. ¿Qué es lo que más me preocupa de una entrevista laboral? Sí, quisiera leerlos, ¿no? Y para poder también tener una lluvia de ideas de qué es lo que más me está preocupando en este momento de una entrevista. ¿Qué es lo que más me preocupa? Muy bien, ya entraron 20 personas, somos 100, así que vamos a tener una súper... Okay. A ver, ¿qué es lo que más me preocupa? Entrevista, pedir mucho suelo, conocimiento profesional, preguntas, los nervios, las preguntas es lo que más se repite por acá. ¿Qué más me está preocupando de una entrevista laboral? La línea de carrera, nervios, objetivos, el inglés, miren, estabilidad laboral, de no responder algunas preguntas. Casi todo va relacionado a las preguntas. Vamos a tocar muchísimo el tema de preguntas el día de hoy. Gracias a todos los que están participando. Van 50 personas que participan en nuestro menti.com. Ya saben, el código que vamos a ingresar, el código, sí, a ver... El inglés, claridad, no responder preguntas, preguntas difíciles, 923797 es el código, ¿sí? 923797, las evaluaciones, bandas salariales. Ese es otro tema también. El día de ayer justo sacamos un post en relación al tema de las bandas salariales, el sueldo, no cumplir la expectativa, ok, me queda bastante claro que las preguntas, y justamente sobre preguntas es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Es importante aquí, y antes de pasar directamente a, como quien dice, al tema y a la parte central, que son las preguntas de entrevista, es importante que tengamos que darnos un tiempo. Ya antes de repente yo podía tomarme una entrevista, ir y no practicar previamente. Hoy en día no puedo hacer eso,
¿sí? Hoy en día ya no voy a poder hacer eso. Hoy en día yo sí tengo que entrenarme previamente, si es posible grabarme, tener claras las preguntas, entrenar en esas preguntas, sobre todo claves, ¿no? Que son, que hablan acerca de mí. Entonces, eso es sumamente importante. Pedir mucho sueldo también, acá me dicen, los nervios, entrevista con directorio, la impresión que me da, línea de carrera. Muy bien, gracias a las más de 80 personas que nos han colocado acá, desconocer algún concepto, no transmitir experiencia, la postura y la expresión, ¿no? No solamente en una entrevista yo comunico a nivel verbal, ¿no? Sino comunico a nivel no verbal. Recuerden que cuando estamos en una entrevista, lo que hablamos, sí, en toda comunicación, lo que hablamos es el 30% y la comunicación no verbal es el 70%. Entonces, todo lo que estamos comunicando también a través de una entrevista, ¿no? Aquí les estoy poniendo énfasis. Muy bien, muchas gracias por participar. De hecho, me queda clarísimo. Preguntas, sueldos, nervios, preguntas, mucho sueldo, expectativas salariales, entrevistador, lenguaje no verbal, preguntas de debilidades, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Ya tenemos una idea bastante clara de qué es lo que en este momento lo tenemos. Muy bien, voy a salir entonces de aquí y nos vamos de frente ya a nuestra diapositiva para... Sin duda, cuando hablamos, como les decía, de entrevista, pues sí, la mayoría me dice esto, ¿no? El tema de las preguntas. Pero hoy en día, para una entrevista laboral, tenemos que darnos cuenta que hoy en día la metodología o la manera que se está haciendo las entrevistas son por competencias. Y sin duda que cuando hablamos de entrevistas por competencias, no hablamos ya de esas clásicas entrevistas en las que te van a decir, eres una persona líder, eres una persona honesta, eres una persona que trabaja en equipo, porque sin duda la mayoría de nosotros que nos contestaríamos, sí, ¿no? Dudo mucho que alguien diga, no soy una persona que le gusta trabajar en equipo. Entonces, las entrevistas por competencias hoy en día se están dando, ¿qué evalúan? Evalúan primero el comportamiento de una persona en una situación determinada, es decir, me van a llevar esa respuesta, me va a llevar a yo retroceder en el tiempo y situarme a ese momento en el que yo desempeñé esa competencia, ¿no? Por ejemplo, liderazgo. Entonces yo ya no te preguntaré, ¿eres una persona líder? Ya no te preguntaré eso. ¿Qué te preguntaré? Te diré, cuéntame de alguna situación en la que tú hayas sentido un logro significativo frente al liderazgo de tu equipo, ¿no? Y entonces yo me responderé y diré, cuando trabajaba en tal empresa y tenía tal puesto, ¿no? Desarrollamos una serie de estrategias, de reuniones, entonces me va a llevar a mí a retroceder en el tiempo y contarle al entrevistador acerca de la situación que respalde que efectivamente soy una persona líder. Esa es una pregunta por competencias, esa es una entrevista alineada a competencias. ¿Qué más me evalúa una entrevista por competencias? Las habilidades, los conocimientos, las actitudes demostrables en el ejercicio de las funciones. Aquí no es simplemente yo soy comunicativo, yo soy empático, yo soy positivo, no, tienes que demostrarme y sustentarme con acciones, me tienes que respaldar con acciones que tú efectivamente has demostrado ser una persona empática, ser una persona comunicativa, ser una persona cercana a su equipo. Entonces, la entrevista por competencias te evalúa eso. ¿Qué más evalúa? Las capacidades que se han aprendido a lo largo de la vía laboral. Porque muchas veces, pues tú vas como quien dice, eres una sumatoria de mucha experiencia, ¿no? Y a veces uno dice, sí, yo he pasado por esta empresa, pero siento que no me ha ido tan bien, pero hemos aprendido también de allí. De repente hemos aprendido a poder ser más tolerantes, de repente hemos aprendido a poder tener más carácter. Entonces siempre va a haber un aprendizaje que vamos a tener nosotros ahí que considerar. Entonces es importante ahí que nosotros podamos justamente tener claro eso. Entonces, una entrevista por competencia, les pregunto, ¿qué evaluará? ¿El cómo o el qué? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué evalúa una entrevista por competencias? ¿Evalúa el cómo o el qué? Ahí dicen el cómo, el cómo, el cómo, el cómo. Muy bien. Respuesta correcta, ¿no? Cuando hablamos de una entrevista a competencias, más allá de interesarme qué hiciste, es cómo lo hiciste, qué habilidades pusiste en práctica. ¿No? Entonces yo ahí voy a evaluar sin duda justamente esas competencias o esas habilidades. Entonces una entrevista por competencias me va a evaluar siempre el cómo, ¿no?
cómo sobresalir. Muchas veces te dicen, cuéntame alguna situación. Generalmente las entrevistas por competencias comienzan muchísimo cerca de eso, ¿no? ¿Cómo evidenciaste tu performance profesional aquí? ¿Cómo saliste? No, cuéntame alguna situación en la que hayas destacado tu comunicación efectiva en equipos. Cuéntame alguna situación en la que hayas demostrado realmente que eres una persona responsable. Entonces tú allí empiezas a relatar hacia allí, ¿no? ¿Cómo identificar qué competencia está evaluando la pregunta? Sí, eso sí, ya nosotros los reclutadores con la práctica sí lo identificamos. De hecho, generalmente lo que hacemos es ver el perfil de la persona que o sea, del perfil del puesto que estoy requiriendo, y cada perfil tiene competencias que se están buscando. Entonces, yo lo que hago es orientar mis preguntas hacia justamente esas competencias. Cada posición, y la mayoría de ustedes también debe de conocer, yo les digo, para la posición o el perfil que ustedes tienen, qué competencias son sí o sí necesarias, ¿no? Entonces, yo siempre les hago la pregunta y les digo, si ustedes están solicitando, por ejemplo, si ustedes contratan a alguien con su perfil, ¿qué sí o sí debería tener? Yo debería ser una persona líder, debería ser una persona que se comunique muy bien porque va a tener mucha relación con clientes, una persona que tenga comunicación a todo nivel. Entonces, esa es la manera, ¿sí? Yo tengo que preguntarme cuáles son las competencias que están buscando en mi posición. Y frente a esas competencias, identificar cuáles serían las preguntas, ¿sí? Pero siempre situacionales, situación complicada, situación difícil, situación que haya evidenciado que soy una persona responsable, que soy tolerante de repente también, frente al trabajo bajo presión. Esas preguntas son preguntas orientadas a competencias, exactamente. Entonces, nos queda claro que cuando hablamos de una entrevista por competencias, evaluamos el cómo, ¿sí? Porque son habilidades, conocimientos, actitudes que yo he aprendido a lo largo de mi vida laboral. Ok, entonces, luces, cámaras y acción. Vamos a hablar acerca de cómo damos una entrevista laboral paso a paso, qué tenemos que considerar aquí. Lo primero, sin duda, que tenemos que considerar cuando nos citan una entrevista, ¿qué es? Tenemos que averiguar acerca de la empresa. Esto es algo que parece muy sencillo, pero que a veces nos olvidamos. Lamentablemente, a veces vamos a una entrevista y no vamos preparados, y la preparación inicial es justamente en este punto. Yo tengo que saberme interesado acerca de la empresa, y eso significa que yo tengo que indagar previamente acerca del rubro, los valores. ¿Dónde lo indago? Su página web, lo más rápido. Pero también tenemos otras maneras de poder indagar. ¿Cuál sería otra manera de poder indagar? ¿Dónde podría encontrar información aparte de la página web? A ver, le pregunto si estamos atentos. ¿Dónde podría encontrar información acerca de la empresa? Muy bien, me encanta, estamos súper atentos. En LinkedIn, exactamente, ¿no? Entonces, yo tengo que indagar. A veces me dicen, Sonia, pero no tengo información de repente acerca de la empresa. No, de repente si no tengo la información de la empresa, al menos el rubro, ¿no? Y eso también cuando es un headhunter, tú le puedes preguntar, no le digan que no te diga el nombre de la empresa, pero que sí al menos te diga el rubro al que pertenece, ¿no? Entonces, investiguemos, ¿sí? Valores. Cuando había las entrevistas presenciales, muchas veces te dejaban a veces esperando en la salita y ahí te colocaban los valores, los logros que ha tenido la empresa, entonces los movimientos que ha tenido la empresa. Yo les cuento así rapidísimo que yo trabajé casi 5 años en una empresa retail muy conocida que justo está saliendo muchísimo en estos días en todas las noticias, y durante mucho tiempo hacía mis entrevistas para este rubro. Y cuando entrevistaba a las personas, créanme, me pasó, a veces me dicen, no, Sonia, estás mintiendo. Me pasó que los tenía frente a frente y me decía, muy interesada, sí, aquí, porque voy a trabajar en tal supermercado. Y era el supermercado de la competencia. Entonces, era como para no creer, pero yo decía, entonces tú ahí te das cuenta y dices, la persona está totalmente desconectada del puesto, ha venido a la entrevista simplemente como quien dice, porque en fin, le gustó el nombre del puesto. Entonces, es importante para poder también hacer match con el entrevistador y con la empresa desde un primer momento, tener conocimiento de la empresa, hay que indagar. ¿Qué es otra cosa que yo les sugiero siempre? Conseguirnos la información de la persona que nos va a entrevistar. Redes sociales profesionales, nuevamente LinkedIn. Sonia, pero ¿de qué me va a servir? Claro que sí, la entrevista a veces no tiene... Hoy en día los procesos de selección, señoras, señores, señoritas, está totalmente, como quien dice, ha cambiado muchísimo. Entonces, ya lo que antes para mí, de repente, por así decirlo, yo podía... perdón, ya, perdónenme. Yo antes podía, de repente,
no saber qué proceso va aquí o acá. Ahora no. ¿Me ayudan, por favor, si nos ponemos todos en mute para que no hayan... Ah, ya está, ahora sí. Yo podía saber de repente que la primera experiencia, la primera entrevista era con la persona responsable de recursos humanos, pero luego ya yo no, o sea, yo sabía que era así. Pero hoy en día no, hoy en día el proceso de selección ha cambiado tanto, señores, que muchas veces pues el proceso de selección no va a ver, voy a poner, sí les voy a pedir por favor que nos coloquemos en mute para no tener interferencias y nos vemos todos con mute, ahora sí. Ok, entonces, antes yo sabía que un proceso iniciaba con la parte de repente de la entrevista por teléfono, pero luego de repente no, hoy en día ya no, ya cambió el proceso totalmente. Entonces, tengo que saber si la persona con la que me voy a entrevistar es la jefa del área, es la persona de recursos humanos, o de repente directamente me pasan con el jefe. ¿Qué ha pasado? Me ha pasado mucho estas últimas semanas, que ya se reactivaron algunos procesos, que de frente pasan la entrevista ¿con quién? Con el gerente de recursos humanos o con el jefe directo. Y luego ya pasan la entrevista con la persona de selección. Entonces, tenemos que saber muy bien quién es la persona que me va a entrevistar. Sí, es cierto que a veces no me dicen, eso también es muy cierto, a veces no me dicen, pero con la información que tenemos lo podemos saber. ¿Quién nos dice eso? Pues la persona que nos llama. El primer contacto hoy en día todo es por teléfono, entonces también estar muy atentos ahí, ¿no? O sea, cuando entra la llamada para poder hacernos justamente... Cuando entra la llamada para poder hacernos la primera validación por teléfono, tenemos que asegurarnos de que realmente estemos atentos, porque si yo estoy haciendo otra cosa, estoy distraída y yo estoy contestando, no voy a captar la información, vamos a llamarlo del nombre de la persona, el nombre de la empresa, del tipo de puesto. Entonces, si yo sé que desde ese primer contacto estoy teniendo problemas para poder, por así decirlo, estoy teniendo problemas para poder escuchar a la persona, díganlo, no se queden callados. Nosotros no los vamos a molestar del otro lado como reclutadores si nos dicen, ¿te parece por favor si te llamo en 5 minutos o en 2 minutos que estoy en una zona difícil o estoy con mucho ruido alrededor? O sea, no los vamos a molestar. ¿Qué sí va a ser, vamos a llamarlo perjudicial para ustedes? Que capten la llamada y no tomen nota de nada de eso, y luego que me ha pasado también, me llaman y me dicen, Sonia, me llamaron para una entrevista, ¿para qué puesto? Uy, no escuché. ¿Para qué empresa? Uy, tampoco pregunté. ¿Qué persona te llama? Uy, tampoco lo sé. Entonces, esa primera, vamos a llamarlo, impresión que damos por teléfono es sumamente importante. Recuerden ese dicho, ¿no? No hay segunda oportunidad para una primera gran impresión. Y hoy en día esa primera impresión ya no es face to face, ya no es que el colaborador el reclutador me conozca. Esa primera impresión es vía telefónica. Entonces yo tengo que asegurarme realmente de poder captar toda la información y estar muy atenta a lo que me va a decir el reclutador. Entonces hay que conseguirnos la información para saber también en qué etapa del proceso, o sea, con quién me voy a entrevistar. Si va a ser, porque las entrevistas nuevamente son diferentes. Las entrevistas que estás en recursos humanos van orientadas a la parte personal, a la parte de evaluar competencias, pero de repente la entrevista con mi jefe directo, ¿qué va a evaluar? La parte más técnica, ¿no? Como quien dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces yo me voy a tener que orientar mi entrenamiento de repente a poder saber logros significativos en el puesto. Entonces es importante conseguir y saber quién es la persona que me va a entrevistar, o al menos tratar de reunir la información posible. Nuevamente, sé que a veces no te dan toda la información de rubro, de repente, el tipo de empresa, y nuevamente LinkedIn nos puede ayudar también a eso. ¿Qué más? Por aquí, entrenar preguntas posibles, ¿no? Y las más comunes, fortalezas, áreas de mejora, principales logros. Esas son 3 importantísimas. O sea, esas 3 deberían de estar como quien dice así con check, que también está ahora en su workbook que le voy a pasar. Son 3 preguntas, fortalezas, áreas de mejora y logros, ¿no? De ahí viene situación más difícil, pero sí es importante que ustedes tengan sumamente claro que son estas, por así decirlo, las preguntas que sí necesitan entrenar previamente, ¿no? Y ahora con muchísimo mayor razón, porque como comunicamos a través de la pantalla del computador es totalmente diferente a lo que comunicábamos face to face.
Entonces necesitamos de cierta manera causar mayor impacto en una entrevista virtual. Revisar nuestra presentación personal, eso también es importante, si no descuidemos ese punto, porque la imagen es lo que estamos proyectando y lo proyectamos ahora a través de una pantalla de computador. Entonces necesitamos ambientar también el lugar, ver que se nos escuche bien, ver que realmente se nos vea, ¿no? Porque me ha tocado a veces que no tenemos conexión. Entonces, en un ratito vamos a hablar acerca de cuáles son esos tips para las entrevistas virtuales, pero es importante desde nuestra presentación, ¿no? Yo no les digo que vayan con corbata, con saco, pero sí que la presentación vaya, como quien dice, alineada también a su estilo, a lo que ustedes quieren proyectar. También dependiendo mucho a veces del rubro, porque hay rubros que de repente te dicen una entrevista, por ejemplo, con el gerente general, que me ha pasado hace unas semanas que tuve 2 cierres con gerentes generales, 2 personas que estoy asesorando. Entonces yo les decía, consúltale al reclutador si realmente la presentación es con terno y corbata, porque probablemente sí, porque es el gerente general, ¿no? Pero de repente la entrevista, y también siempre comuníquense mucho con el reclutador o con la reclutadora, ¿no? O sea, la presentación aquí es formal, puede ser casual. Yo les diría que en líneas generales una camisa para los varones, de repente por ahí un blazer, y para las chicas también, ¿no? Pero no un polo, por ejemplo, eso no. Entonces hay que también revisar mucho tanto el espacio donde vamos a desarrollar la entrevista, pero también la presentación. Depende del puesto al que postulamos exactamente. ¿Es necesario el conterno? Hoy en día también me estoy dando cuenta que hay muchas posiciones que ya les están pidiendo que vayan de manera presencial cuando son cierres. Entonces, ahí nuevamente, ¿qué sugieren? ¿Qué tenemos que hacer para poder ver si vamos o no vamos con terno? Investigar la empresa, ¿no? Y también el código de vestimenta de la empresa. Entonces, eso también es importante. Entonces, yo tendría que ahí investigar muy bien y ver un poco cómo está trabajando el código de vestimenta, ¿no? Preguntar exactamente, Carlos. Verificar nuestra agenda y disponibilidad. Y aquí, nuevamente, por más Sonia que crea que eso ya está sobreentendido, no. Tenemos que darnos un tiempo para poder verificar la disponibilidad y hacernos un espacio a esa hora. Si es posible en casa, avisar a las personas también que están en casa que vamos a tener una entrevista, ¿no? Para que podamos estar en un espacio, porque sé que hoy en día muchos estamos compartiendo el espacio con hijos, con esposo, con familias numerosas. Entonces sí tienen que saber por qué, porque si no del otro lado no se va a poder escuchar la comunicación. Entonces sí es importante ahí poder cuidar esos pequeños detalles y siempre preguntar. Durante la entrevista, primero, proyectar mucha cordialidad, empatía, mucho entusiasmo. Recuerden que hay un punto importante donde nosotros podemos iniciar una entrevista y que nos van a notar mucho la sonrisa. Entonces tenemos que focalizarnos también en eso, ¿no? En poder demostrar mucha cordialidad, mucha empatía. No hay nada mejor que tener un compañero o una compañera que realmente me proyecte eso, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta. Entonces acá, por ejemplo, yo les sugiero de que se graben, que agarren su celular de la manera más sencilla, se puedan grabar respondiendo algunas preguntas y se observen. Porque a veces uno mismo no se da cuenta realmente de todo lo que proyecta, ¿no? A veces me dicen, oye, Sonia, no notaba que era realmente tan seria, que no notaba que parecía que estuviera molesta, no notaba que salía tan rígida. Eso no lo vamos a ver hasta que no tengamos la entrevista o hasta que no entrenemos y no nos grabemos y no nos escuchemos, ¿no? Yo sé que es nuevo para cada uno, pero esa es la única manera en que nos vamos a conocer, observándonos. La observación va a identificar cuáles son mis puntos fuertes. De repente tú me dices, yo me comunico muy bien y mi punto fuerte es que me comunico muy bien, me muestro muy segura. ¿Y cuáles son mis puntos débiles? De repente que a veces cuando me preguntan algo difícil me retraigo, que bajo el volumen de la voz, que de repente mi comunicación es muy plana y es como que no les estoy contando mi vida profesional, si es como que simplemente estoy repitiendo las cosas con nada. Entonces, eso también es importante. ¿Y cómo lo saben? A través de la observación. Y ustedes se tienen que observar. ¿Qué me les sugiero aquí? Proyectar entusiasmo, seamos positivos. Tenemos sin duda que, perdónenme aquí, responder puntualmente, sintetizar las preguntas. Eso también es importante porque muchas veces nos extendemos muchísimo en algunas preguntas y la entrevista generalmente hoy en día las entrevistas virtuales duran entre 30 a 45 minutos, 1 hora máximo, ¿no? Entonces, yo en responder una pregunta tengo que demorarme más o menos 2 minutos, 1 minuto y medio, ¿no?
a menos que la otra persona pues te haga una repregunta. Oye, cuéntame un poquito más acerca de eso recién. Hay preguntas en donde nosotros nos podemos extender un poquito más. ¿Qué preguntas serán esas? ¿Dónde podemos brillar? Nos mostramos muy bien. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacen brillar? A ver, si están atentos. ¿Qué preguntas nos hacen brillar? Cuando nos preguntan acerca de qué, de los logros, de nuestras fortalezas, uy, muy bien, de nuestra experiencia, genial. Esas preguntas, cuando hablamos de nuestros logros, de nuestras fortalezas, de lo que hicimos, de los mejores, de repente, indicadores que tuvieron, de los reconocimientos, esas preguntas nos permiten brillar, ¿no? Cuéntame de ti. Yo, como les digo, y allí sí nos podemos extender un poquito, pero por nada del mundo podemos pasarnos 10 minutos respondiendo una pregunta, porque imagínense, termina la pregunta, ya se finalizó la otra, oye, esas son las condiciones del puesto y terminó la entrevista. Entonces, tenemos también que sintetizar las preguntas, podemos explayarnos un poquito en aquellos que nos hagan brillar y podemos, sí, de repente ser muy puntuales. ¿Y cuáles serían las preguntas? A ver, nuevamente para toda la audiencia, somos ya casi 200. ¿Cuáles son aquellas preguntas en las que debemos de ser muy puntuales? A ver, muy breves. ¿Cuáles serían? A ver, los escucho. ¿Cuáles serían esas? Ajá, debilidades, áreas de mejora, ¿no? Fracasos, porque hay algunas preguntas también, defectos, ¿cuáles son exactamente? Allí muy puntuales, ¿no? Allí no puedo dar mucho, como quien dice, no tengo que dar mucho relleno, ¿no? ¿Por qué? Porque son preguntas que no me van a hacer brillar, ¿no? Entonces yo ahí muy puntual, a menos de que como quien dice, nosotros decimos, te saquen con cucharita, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? Y dime sobre aquello, ¿y cómo lo estás trabajando? Ojo, con esa pregunta de habilidades también es muy importante que no solamente digamos la debilidad o el área de mejora, sino también cómo lo estamos trabajando. Porque si yo simplemente me quedo en la respuesta, tengo que mejorar mi puntualidad, la otra persona, el reclutador que va a pensar, oye, esta persona está entrando con esta área de mejora, no está haciendo nada para poder trabajarla. Entonces, siempre cuando me pregunten sobre áreas de mejora, tengo que mencionar cómo yo hoy en día lo estoy trabajando. Ah, mira, me estoy manejando con una agenda, cómo estoy mejorando, no sé, mi comunicación efectiva, por ejemplo. Entonces yo tengo que decir cómo lo estoy manejando en este momento, ¿no? No debemos cortar la palabra del entrevistador, no. Ahora, también me ha pasado muchísimo que en estas redes virtuales que estamos manejando las entrevistas y nos comunicamos por Zoom, a veces yo estoy como que a veces sintiendo que estoy atropellando a la persona, ¿no? Entonces yo ahí sí les digo un par de segundos, respirar un par de segundos para que la otra persona nos pueda decir, porque a veces en lo que hablamos atropellamos. Para que no parezca eso, un par de segunditos, tomar aire rapidito y dejar a la otra persona porque es cierto, ¿no? Entonces, puntualmente sintetizar preguntas, exacto. ¿Qué otro tenemos que trabajar aquí? Enfocarnos en nuestros logros. Es sumamente importante que nosotros cuando hablemos de entrevista, durante la entrevista, podamos enfocarnos en los logros significativos, ideal que puedan ser cuantificables. Aquí también me preguntan mucho y me dicen, Sonia, pero si en mi área no he podido cuantificar mi logro, si no tengo un indicador, o sea, es lo ideal, pero no es que no lo voy a mencionar, o sea, implementaciones, incrementos, oye, creé tal formato, creé tal, y si yo no tengo algún logro significativo propio, logros como equipo, ya, ¿no? Entonces, de repente, tuvimos un reconocimiento por tal proyecto y yo como miembro de equipo me encargué de esto y de esto. Entonces, y sí es importante acá que cada uno también se dé el tiempo, porque tenemos que darnos el tiempo de poder identificar los logros destacados que hemos tenido, ¿sí? Otro punto importante también y que debemos de considerar aquí, preguntar siempre sobre los pasos del proceso antes de retirarnos y los tiempos de respuesta. Nunca nos quedemos con preguntas. Este tip es sumamente importante. Nunca se vayan de entrevista con alguna pregunta en mente, ¿sí? Porque nosotros, créanme que preferimos de que nos hagan la pregunta en ese momento, ¿sí? Nos hagan la pregunta en ese momento, a que se vayan a casa y al rato nos estén llamando de preguntarnos, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Y cuáles son los beneficios? Entonces, siempre al finalizar la entrevista, hay la preguntita mágica donde nos dicen, ¿tienes algo más que comentar? ¿No tienes alguna duda? Allí aprovechemos en poder dar a conocer algunas dudas que podamos tener, pero no nos vayamos de una entrevista con preguntas o con dudas, ¿sí? Si yo siento que el tema remunerativo no me lo han mencionado, mencionémoslo, pero de manera bastante puntual,
pero bastante empática también, ¿no? ¿Me podría contar un poco acerca de la oferta remunerativa para el puesto, la oferta salarial para la posición? Ah, pero tú postulaste sobre esto. Sí, me quisiera saber más o menos cuál es la oferta que ustedes tienen para esta posición, ¿sí? Ah, esto y esto, ¿sí? Y acá nuevamente sí recomiendo que cuando hablemos de rangos salariales o hablemos de salarios o remuneración, mencionemos el tema económico en un rango en vez de un monto en particular. ¿Por qué lo recomiendo? Porque nosotros en las empresas la estructura salarial no es un monto fijo para una posición, sino es un rango. Y generalmente, pongo un ejemplo, ¿no? Un analista de selección, estoy poniendo un ejemplo X, va a ganar el rango salarial de un analista, estará entre unos 3.500 y unos 5.000, por así decirlo, ¿no? Ejemplo. Ok, entonces yo sí voy y le digo, oye, yo quiero ganar, no sé, 5.500, ya me salí del rango, ¿no? Y probablemente esta posición tenga de repente un inicio en 4.000 y la línea vamos a llamarlo, de incremento salarial dentro de la empresa va a ser hasta 5.000. Entonces, las empresas manejan un rango salarial, no manejan esta persona va a ganar, no, generalmente manejan un rango salarial. Entonces, yo sí les sugiero, obviamente que el rango tampoco pues va a ser de 10.000 en 10.000, de 5.000 en 5.000, un rango promedio que puede ser entre 1.000, 1.500, 2.000 soles, dependiendo mucho también de la posición, ¿no? Es decir, si yo quiero ganar 5.000, puedo indicarle que mi rango, no sé, está en 4.800, en 5.300, 5.500. Entonces, mencionar ese rango. No voy a decirle, oye, sí, no, mi rango está entre 5.000 y 10.000, porque es muy amplio. Entonces, también yo siempre tengo que identificar. ¿Cómo verifico eso? Tengo primero que sacar cuánto es lo que he estado percibiendo en mi último empleo, ¿no? Eso también es importante. Yo tengo que tener clara esa información. Yo puedo decir deseable a tratar siempre y cuando de repente, no sé, quiero ganar 5.000 y la empresa me está ofreciendo, no sé, 4.000. Ahí es donde va la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y me puedes contar un poco acerca de los beneficios de la empresa, de los beneficios que ofrecen ustedes? Y ahí es donde me van a decir, ok, los beneficios son los siguientes, y yo voy a tener que considerar todo eso. Y me gustaría que todos hagan ese ejercicio, todos tienen que tener claro cuánto es la remuneración de la que han venido o han salido de la empresa, ¿sí? Es decir, si yo ganaba 5.000 en mi anterior empresa, pero tenía bonos, tenía las gratificaciones están dentro de las gratificaciones, tenía vale de combustible, tenía vale de alimentos, tenía utilidades, yo tengo que hacer un combo de todo eso y tengo que dividirlo entre 12, ¿sí? Porque esa es mi remuneración mensual, es lo que yo estoy percibiendo. Entonces, la propuesta que yo tenga para la empresa va a tener que ser sobre ese monto. Porque si yo he estado percibiendo 5.000, pero en mis bonos he tenido, no sé, 3.000, yo ya no he estado ganando 5.000, he estado ganando 8.000, ¿sí? Y si la otra empresa me va a decir, Sonia, si no vas a tener ningún beneficio, entonces yo voy a tener que pedir 8.000, porque eso es lo que yo he estado percibiendo, ¿no? Obviamente ahí manejar nuevamente mis rangos, ¿no? Entonces yo diría, bueno, el negociable será entre 7.000 y 7.000, ¿no? Entonces es importantísimo muchísimo eso. Yo adelantarme, ¿no? En vez de lo ideal, nuevamente, lo ideal es que la empresa, cuando tú vas a una entrevista o cuando estás en una entrevista, en un proceso de selección, la empresa ya sepa cuál es tu escala remunerativa, lo ideal. Pero lamentablemente hoy en día, como en la semana me reunía con muchas personas que asesoro, les decía, o sea, ese es el ideal, pero no siempre. Yo quisiera que a todos también cuando pasamos un proceso de selección nos respondieran, pero no eso es lo que se maneja. Algunas empresas ya lo están manejando mucho mejor, pero es el ideal nuevamente, ¿no? Entonces, las utilidades, claro que sí se tienen que considerar. De hecho, yo las últimas empresas, sí, la empresa en la que trabajaba, o sea, mi cliente sí tenía utilidades. Y la empresa de la que venían muchas de las personas no tenía, entonces yo tenía que, ese era por ejemplo, un beneficio, ¿no? Era un valor agregado del puesto. Yo les ofrecía eso, y viceversa. Entonces, sí es importante poderme destacar esto y tenerlo claro. Después de la entrevista, escribir una nota de agradecimiento a la persona que lo entrevistó o no calificó, es lo que yo también les digo, una comunicación sumamente sencilla, no tienes que extenderte. Hacer seguimiento oportuno a la propuesta, también eso es importante. Elaborar, si lo creemos necesario, una matriz de seguimiento de postulaciones, eso también es sumamente importante, poder tenerlo, como quien dice, en cuenta.
hacer seguimiento, si los que estén pasando en ese momento vamos a llamarlo así, voy a salir un ratito de la presentación, los que estén pasando en este momento un proceso de recolocación, sí es importante que ustedes en ese momento tengan vamos a llamarlo así, esa matriz, ¿no?, elaborada, que es sumamente sencillo, o sea, no es nada en un Excel pueden hacerla sin ningún problema. Entonces, sí es importante que puedan tener esta escala remunerativa. Ahora sí, regreso a la diapositiva. Ok, ¿cuándo me comunico de repente con la empresa? Yo les digo que les den más o menos un plazo de una semana para poder, o sea, preguntar siempre, ¿no? ¿Cuándo se estarían comunicando conmigo? Se estarían comunicando ¿cuándo necesitan la posición? Es la manera más sutil de poder decir, ¿cuándo necesitan la posición? La necesitamos de acá en un mes. Yo sé entonces que el proceso va a durar más o menos un mes. Entonces yo eso lo voy a tener claro. Sí es importante ahí que yo ponga atención a eso, ¿sí? Entonces, traten de escribir la nota de seguimiento, hacer también su matriz de postulación. El día de hoy yo quería compartirles también algo que para mí es que me da muchísima alegría, sí, les quería compartir una novedad que ya la mayoría y seguro muchos de ustedes que están ahí dentro en sus casas, ¿no?, que estaban siguiendo el webinar, lo han pasado, que es nuestro bootcamp de marca personal. Quiero contarles que ya lanzamos justamente este bootcamp, que me encantaría, si ustedes hasta el momento les está pareciendo interesante el webinar, no saben todo lo que vivimos dentro del bootcamp. Tenemos, de hecho, nosotros antes teníamos los workshops presenciales y quisimos de alguna manera poder darle vida y poder tener una conexión muchísimo más cercana, pero de una manera muchísimo más intensiva. Este bootcamp, siempre me dicen, Sonia, ¿por qué bootcamp? ¿Por qué le pusiste ese nombre? El bootcamp es un entrenamiento intensivo. Si ustedes buscan la palabra bootcamp, viene entrenamiento militar, entrenamiento de guerra. Es un entrenamiento intensivo en marca personal y empleabilidad. Tenemos, antes del bootcamp, es decir, el bootcamp el próximo es el 10 de julio y el viernes 10 y el sábado 11 de julio, es un full day. El viernes es de 1 hora, de 7 a 8, y el día sábado es todo el día, pero realmente se nos pasa volando, porque todo lo que trabajamos se nos pasa muy rápido, pero tiene un pre-work. ¿Qué significa ese pre-work? Es una semana previa, antes armamos un grupo de WhatsApp, es un grupo privado conmigo, donde trabajamos networking, es un grupo de acompañamiento, pero tenemos una semana también de retos de aprendizaje con herramientas digitales, mucha herramienta digital. De hecho, la mayoría de feedback que he tenido, lo que me ha encantado mucho son justamente todas las herramientas que trabajamos allí. Trabajo con coaching, con marca personal, management 3.0. Este bootcamp, de hecho, es un entrenamiento, como les decía, que yo lo tengo bastante, por así decirlo, bastante enfocado y me encantaría que formen parte. Y como siempre, me encanta traerles como que novedades y primicias a ustedes. Y ya participando ustedes de este webinar, de hecho, tiene 25 vacantes, no es un taller extenso, o sea, de muchas personas, porque mi intención es justamente que lo trabajemos de manera individual, pero las personas que de hecho se inscriban el día de hoy, y en un ratito les voy a dar un poco el link de inscripción, van a tener conmigo también una sesión individual de CV. ¿Qué es lo que trabajamos dentro del bootcamp? Trabajamos primero la estructura de cómo trabajar nuestra marca personal, estructura, plan de acción. Trabajamos, por ejemplo, en la parte de entrevista, les cuento, hacemos un assessment center con todos los participantes, se vuelven por un momento selección de personal y lo que hacen es trabajar un entrenamiento exhaustivo. Trabajamos la técnica STAR, que es una técnica muy conocida hoy en día, en donde trabajamos las preguntas por competencias, hacemos este assessment center. Cada persona se lleva un portafolio de marca digital y trabajamos mucho LinkedIn, ¿no? Se ve, aquellos que me dicen, Sonia, ¿dónde encuentro un entrenamiento donde trabaje todas las herramientas de empleabilidad? Este es el bootcamp. Como les decía, realmente nosotros estamos muy gustosas. Mireia, que es la persona que ve toda la parte comercial, está conectadísima ahorita y les voy a pasar el link para que los que quieran inscribirse, los que deseen, y realmente a mí me encantaría que todos los que están ahorita en el webinar llenemos este tercer bootcamp. Es la tercera promoción. Tuvimos 2 promociones hace 2 semanas. En junio tuvimos 2 promociones. Y las 5 primeras personas van a tener esta sesión individual de edición de CV conmigo. Es decir, antes del bootcamp ya van a tener su CV armado.
eso lo hemos querido hacer solamente para el webinar y aquí hay otro punto importante también. Todas las personas que están participando del webinar tienen ya de por sí un descuento del 30% a nuestro bootcamp de marca personal. Sé que algunos vienen por referencia de personas, sé que algunos también ya se conectaron y ya vivieron la experiencia del bootcamp. Me encanta hacer y diseñar viajes de aprendizaje, que yo le llamo, y este es uno de ellos. Por tanto, nosotros hemos lanzado el bootcamp, les cuento, el día lunes, y el precio al público es de 300 soles, pero solamente para las personas que el día de hoy se conecten es decir, en este momento le escriban a Mireia al siguiente link. De hecho, les voy a pasar ahorita el link. Sí, ese es el link ese es el link de inscripción para el bootcamp. Le escriben directamente al WhatsApp de Mire para que puedan participar de nuestro bootcamp, ¿no? Este es un entrenamiento, como les decía, que realmente no lo hacía. Los workshops eran mucho más reducidos. Este es un entrenamiento más full day. Y el costo, que era lo que quería justo compartirles, la inversión de socio webinar es de 200 soles, ¿sí? Es decir, tienen un 30% de descuento solamente hasta este viernes. Mi intención es poder formar y llevar a cabo justamente llenar el bootcamp y la tercera promoción con los participantes de este webinar. Es un evento que lo hago con muchísimo cariño, pero también con muchísima emoción. Cada promoción es particularmente, tenemos bastantes personas de recursos humanos que se han animado, sobre todo porque es muy interactivo. Trabajamos, le cuento, en salas interactivas, hacemos assessment center en línea, entonces es una experiencia realmente de aprendizaje muy linda y me encantaría que puedan formar parte, así que ahí les pasé los datos también para que puedan registrarse y automáticamente las personas que se registren en este momento pues van a tener esa sesión individual de CV para poder tener la edición de su CV conmigo. Previo al bootcamp, es decir, lo vamos a trabajar, esa sesión se hace esta semana y antes de que ustedes ya formen parte del bootcamp van a tener su CV listo y vamos a idear esa estrategia para que puedan trabajar muchísimo su empleabilidad. Sí, quería compartirles igual esta novedad que para mí me causa muchísima alegría con ustedes y encantadísima de poder tenerlos en este espacio de aprendizaje en nuestro tercer bootcamp. De verdad que nos encanta la idea de poder compartir con esto. Muy bien, entonces ahí están los datos para que puedan registrarse. Encantadísima de poder formar. Como les decía, la promoción sí de la sesión individual y para que tengan su CV listo es solamente con Mireia al link que les he pasado. Muy bien, vamos a ver ahora entrevista virtual. ¿Qué tenemos que considerar cuando hablamos de una entrevista virtual? ¿Sí? Eso es lo que nosotros vemos, ¿sí? Nosotros como reclutadores, hablo del área de selección, observan una entrevista virtual, ¿sí? Tengo a la persona del otro lado, la estoy mirando a través de la pantalla, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo observo? ¿Y qué es lo que sucede del otro lado? ¿Sí? Algunos se siente identificado quizá algunos se siente de repente identificado. ¿Sí? Ahí está, les he pasado ahí el link de inscripción del bootcamp. Sí, creo que no lo había pasado, ahí está. ¿Quiénes se sienten identificados con esta imagen? ¿Sí? Porque eso es lo que sucede detrás, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo, por así decirlo, detrás. Entonces, esto es lo que nosotros vemos y eso es lo que está pasando ahí, ¿sí? Nos sentimos algunos también identificados. ¿Qué tenemos que considerar? Hoy en día el entorno ha cambiado y las entrevistas se están dando a nivel virtual. Entonces, ¿qué consideramos? Primero, tenemos que revisar los aspectos técnicos, ¿sí? La conexión, la batería de la laptop, no es recomendable tener celular, preguntar y descargar aplicativos. Aquí me ha pasado muchísimo que a veces me dicen, Sonia, me dijeron que me iba a conectar por otra herramienta que no era Zoom, y preguntaste y te dijeron, de repente no es Zoom, de repente es Meet, de repente es Teams. Hoy en día hay varias plataformas aparte de Zoom con las que también interactuamos. Entonces, sí es sumamente importante aquí poder revisarlo. Entonces, hay que revisar, por así decirlo, nunca tanto, ¿sí? Pero se ve bastante, ¿no? Entonces, hay que revisar los aspectos técnicos. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Acondicionar el lugar, revisar el espacio libre de ruido, coordinar con la familia, que tenemos una entrevista, ubicar la luz, porque a veces cuando nos vemos totalmente oscuros, entonces también tenemos que tener tener un vaso de agua de repente al costado también para se nos puede ir un poquito secar la garganta, entonces tenemos
tenemos que de repente necesitar un poquito de agüita para que la comunicación y la voz salgan de manera más fluida. Cuidar nuestro aspecto personal, eso también es sumamente importante. Y nuevamente acá, revisar el código de vestimenta de la empresa según el rubro, industria, consultoría. No formal, yo no les recomiendo formal, a menos que nuevamente sea la entrevista de repente final con el gerente general y te lo soliciten, pero si no, puede ser casual, o sea, no tiene que ser necesariamente formal. Y además, cuidar nuestra comunicación también es importante, darle una pausa. Hace un momento me hablaban y me preconsultaban acerca de que a veces sentimos que estamos atropellando con la comunicación. Darnos una pausa, tomar aire, responder de manera fluida, pero sin interrumpir. Sobre todo porque a veces en entornos virtuales, ahora que estamos a través del Zoom, pues se nos va, ¿no? Se nos va la conexión, y de repente por ahí estoy hablando y siento que la otra persona también está hablando. No sé si les ha pasado. Entonces, cuidar eso. Cuidar también nuestras muletillas y lenguaje informal que podamos dar. Entonces hay que escucharnos nuevamente. Ahí yo nuevamente voy a lo que les decía hace un momento, hay que escucharnos. Y ese es el bonus que les tenía, sí, nuestro workbook de preguntas claves que se las voy a pasar en este momento. ¿Cómo entrenarme para una entrevista laboral? Sí, ¿qué preguntas claves tenemos aquí? Voy a primero pasarles porque les he preparado aquí un... ¿Por qué no es recomendable el celular? Me preguntan acá, porque generalmente a veces los accesos no son los mismos. Yo prefiero siempre, y la comunicación es muchísimo más, vamos a llamarlo, a veces te piden, te van a compartir de repente algo, la propuesta económica. Hoy en día nos valemos muchísimo de esas herramientas y yo sugiero que si tenemos la posibilidad de poder hacer la entrevista desde una PC, genial. Si es que no, obviamente lo hacemos desde el celular, ¿no? Pero si tenemos una PC, también sería ideal. Eso. Les voy a compartir nuestro workbook de preguntas de entrevista. Vamos a trabajar algunas aquí y otras probablemente ustedes las van a tener también dentro de dentro del workbook. No vamos a trabajar todo el workbook por lo extenso que es y también, pero allí les estoy pasando. Me dicen si recibieron, por favor, el material. Sí, está pasando un PDF que es el workbook de entrevista. Algunos recomendados, ahorita vamos con esas recomendaciones, ¿sí? Ya debe haberles llegado, sí. Me dicen, por favor, si les llegó el PDF que les he pasado por el chat. Ok, entonces, ¿qué entrevistas son las que generalmente me hacen? ¿Cuál es el principal motivo de la búsqueda de trabajo, no? ¿Por qué se retiró del trabajo anterior? Aquí tenemos que enfocar muchísimo en por ser totalmente sinceros y honestos al momento de poder dar nuestra respuesta, ¿no? Si yo me he retirado por algún tema, no sé, de reestructuración, no tengan miedo de decirlo. Hoy en día las empresas se están moviendo a la velocidad, así, una gran velocidad. Entonces, el hecho de que haya habido una reestructuración, porque a veces me dicen, Sonia, mejor no lo menciono. No, pero si fue una reestructuración, no es una responsabilidad tuya. Entonces, tenemos que mencionar si fue una reestructuración, si fue un movimiento interno, si la coyuntura los obligó a poder salir, si de repente estoy en ese momento en suspensión perfecta y estoy pasando un proceso de selección también, porque la situación es incierta. Entonces, aquí yo les sugiero que siempre tienen que responder con muchísima honestidad, sean muy sinceros en poder dar esa información, porque también el área de recursos humanos es sumamente pequeña y muchas veces pedimos referencias. Oye, me dijo que se salió porque no le gustaba el trabajo. No sé, yo pregunto a un compañero, me dijo que se salió porque no le gusta el trabajo, pero no, de repente no fue eso, sino simplemente que se reestructuró. Entonces yo como reclutador voy a decir, ¿por qué me mintió, no? ¿Por qué me obvió información? Entonces, ser muy sinceros aquí. Otra pregunta muy común también es, ¿cuáles son las fortalezas que lo destacan, no? Y aquí no solamente identifiquen fortalezas que ustedes ven en ustedes, sino también miren alrededor, tengan feedback de sus anteriores jefes, qué es lo que más destacaban de ustedes, qué es lo que decían que realmente hacían bien. Eso también es importante, no solamente la percepción que voy a tener yo de mis fortalezas, sino también miren alrededor. De repente sus clientes internos, algún feedback, alguna retroalimentación que hayan tenido, interesante, porque hay fortalezas o hay competencias que a veces nosotros mismos no vemos, pero que alrededor sí lo hacen. Entonces, tenemos que tener ese feedback. ¿Cuáles son los aspectos de mejora? Igual, nutrámonos muchísimo de la información, ¿no?, que tenemos alrededor. Tenemos que nutrirnos muchísimo también de la información alrededor. Me dicen ahí que no ha llegado. Igual, a todas las personas que están aquí les voy a pasar. A ver, no ha llegado. ¿Es un PDF? A ver.
E igual les pasé al inicio el link de registro. Gracias. Les pasé al inicio el link de registro. Regístrense allí porque les voy a compartir el paper del día de hoy de la presentación para que también lo tengan. Y les voy a compartir también el workbook, así que no se preocupen. Gracias, Fabiola. Allí creo que sí llegó. Gracias, muchísimas gracias. ¿Cuáles son esos aspectos de mejora? Entonces, no solamente quedarme con mi percepción, sino también mirar alrededor, ¿sí? Hay personas que todavía están ingresando. Denme un segundito. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Menciona el logro más significativo que hayan tenido en su último puesto, ¿no? Eso también es importante. Nuevamente, tratar, si yo tengo valores cuantitativos, genial. Si no los tengo, puedo mencionar implementaciones o también, si es que no tengo logro significativo, estoy muy poco tiempo, pero participé de algún logro como equipo, también lo puedo mencionar, ¿no? Y mencionar, sí, que estoy pues poco tiempo, que de repente no ha habido ningún logro en 3 meses, es difícil que de repente haya algo sobresaliente, ¿no? Pero traten de revisar muchísimo ahí qué cosa de repente ha habido algún reconocimiento, ¿sí? Y indaguemos un poquito en esto. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cuál ha sido la situación más difícil que ha pasado laboralmente, no? Acá también tenemos que ser muy sinceros, ¿no? Y sobre todo yo les diría que lo orienten mucho a proyectos, a de repente algún proyecto que quisieron implementar pero que al final no resultó. Entonces, ¿cuál ha sido la situación más difícil que ha pasado laboralmente? También es una información bastante importante y pregunta clave, ¿sí? Está dentro de su workbook que pregunta, aparte de otras más también, porque lo he dividido en preguntas relacionadas al área académica, al área laboral, al área personal. ¿Cuál es su valor agregado como profesional? Esa pregunta de cajón tienen que respondérselas, tienen que entrenarla. Tengo que hacer la sumatoria de mi valor agregado como profesional en cuanto a mis competencias o habilidades blandas, pero también de mi experiencia, de mis conocimientos, de los rubros en los que he trabajado, del tipo de empresas en las que he trabajado. Es una sumatoria de los dos. ¿Sí? Es tanto mis habilidades blandas, mis competencias y también la parte técnica, ¿no? La parte de experiencia, mi expertise profesional. Entonces, esta respuesta es una sumatoria de las dos. Es importante que yo tenga claro justamente cuál es este valor agregado, ¿sí? Dentro del workbook de trabajo, sin duda, hay muchísimo más preguntas. Como les decía, les he dividido no solamente las he dividido en la parte académica, sino también la parte laboral, ¿no? Preguntas relacionadas al área académica, preguntas relacionadas al área laboral, preguntas relacionadas a la motivación también. ¿Por qué quiere conseguir ese trabajo? ¿Por qué debemos contratarte? ¿No? A ti, no a otra persona. Valor agregado. Entonces, hay preguntas que a veces algunas se enmascaran en otras, también es cierto. Bueno, ahora yo les pregunto aquí, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Cuál es la historia que quieren contar a través de su entrevista laboral? ¿Qué es lo que quieren transmitir a través de una entrevista, no? Y ¿cuál es ese primer paso que van a dar cada uno de ustedes para tener esa entrevista laboral exitosa? Sin duda, tenemos que entrenarnos. Sin duda, necesito tenerlos el día 11 y el día 10 en el bootcamp, pero necesitamos dar esos primeros pasos. Y esos primeros pasos muchas veces son justamente entrenamiento. Lo que vamos a realizar nosotros en el bootcamp justamente es entrenamiento entre todos. Vamos a hacer, como les decía, un assessment center. Que a veces me preguntan, Sonia, ¿cómo haces una entrevista grupal? Bueno, allí lo van a saber porque vamos a hacer una simulación de un assessment center y cada uno va a hacer selección de personal por unas horas, ¿no? Que es esa dinámica es muy chévere. Entrenarnos, prepararnos bien, muy bien. Entonces, ese primer paso. Me encanta siempre finalizar con este pensamiento que siempre lo llevo conmigo, porque creo que involucra mucho el trabajo que estamos haciendo y por el cual ustedes están en este momento también en el webinar, ¿no? Tenemos que utilizar, señores, en la vida todos los talentos que poseamos, ¿sí? Todos. El bosque estaría muy silencioso si solamente cantasen los pájaros que mejor cantan. Todos tenemos una melodiosa voz, tenemos que sacarla, tenemos que empezar a entrenarnos, tenemos que poner esos primeros pasos. Y esos primeros pasos yo estaría encantadísima que sea justamente teniéndolos en nuestro bootcamp. Me encantaría poder llenar nuestro bootcamp con solamente la gente del webinar y ya poder cerrarlo. También les abro mis redes para poder estar comunicados. A través de LinkedIn estamos contactados, a través de Facebook, y recuerden también que todos los webinars los estamos subiendo a través de nuestro canal de YouTube. Se los voy a pasar también porque muchas personas me dicen, me encuentran en YouTube como Sonia Cáceres, ¿sí? Porque a veces me dicen, Sonia, ¿cómo te encontramos en YouTube? Me tienen en YouTube como Sonia Cáceres, pero Sonia Cáceres
con tilde la A, porque también eso es algo que a veces me dicen, Sonia, ¿cómo te encontramos en YouTube? Y no sabemos a veces cómo me encuentran en YouTube. Es Sonia Cáceres, pero con tilde en entrenarnos. ¿Qué es lo que tenemos que empezar? Ahí les he pasado el link de... Perdónenme. Lo que pasa es que me escriben... Ok. Sí, ese es el link del canal de YouTube, todos los webinars que tenemos, vamos en el 9º, pueden creerlo, todos los webinars que tenemos los pasamos a través justamente de ese canal, entonces yo encantadísima de poder tenerlos en el bootcamp. Justo ahí Mireia, que está ahí sumamente atenta. Mire, muchas gracias por estar conectada. Les está pasando el link para que se puedan comunicar con ella y yo encantada de poder ayudarlos también antes del bootcamp a poder tener su CV de impacto. Sí, el tema de las diapositivas, el paper que yo le llamo de la presentación del día de hoy, se las voy a pasar, ¿sí? Compartamos aprendizaje, compartamos en lo que se pueda durante esa coyuntura. Sé que todos estamos en casa, a veces estamos como quien dice, medio estresados, ¿qué hacemos? Me estoy recolocando. Compartamos aprendizaje, pero sobre todo invirtamos en algo importante, nuestro entrenamiento, ¿sí? La oportunidad laboral, señores, no les va a tocar la puerta a veces. La oportunidad laboral llega en el momento que menos lo pensamos. ¿Qué necesitamos cuando llegue la oportunidad laboral? Nos tiene que agarrar ¿cómo? Nos tiene que agarrar listos, ¿sí? Nos tiene que agarrar listos, nos tiene que agarrar sumamente preparados. Entonces, no tenemos, como quien dice, siempre me dicen, Sonia, ¿cuándo empiezo a trabajar en mi empleabilidad? ¿Cuándo empiezo a trabajar en mi marca personal? Hoy es el momento, hoy, porque las oportunidades ya hoy en día hemos empezado y muchas industrias ya se han reanudado. Entonces, hoy en día justamente es gracias Ana, Ana es nuestra primera promoción, ahí les está escribiendo por el chat. Hoy es el momento. Este es el momento realmente en que necesitamos empezar a entrenarnos e invertir y optimizar nuestro tiempo disponible. Yo desde que comencé la cuarentena me dispuse a poder tener este tipo de espacios gratuitos con cada uno de ustedes, de poder ampliar también nuestra red de contactos, y eso es justamente lo que los invito a poder hacer. Encantadísima de poder tenerlos en nuestro bootcamp, no se van a arrepentir, les va a encantar muchísimo todo lo que vamos a trabajar ahí, aparte de hacer networking. Si quieren fortalecer y aprovechar y optimizar ese tiempo disponible en casa, nada, yo los invito, y ya saben que las 5 personas primeras pues tienen esa sesión conmigo directamente para poder sacarle brillo a su CV, ¿sí? Nada, por ahí si tienen alguna pregunta final, porque ya estamos con algunos minutitos nada más, sí les voy a compartir la diapositiva a través del link de inscripción que está al inicio, sí, al inicio les pasé el link justamente de registro. Todas las personas aquí me hacen... No debemos cortar cada palabra al entrevistador, no. No es malo preguntar la parte económica, hay que ser sutiles. La parte del salario es algo que hay que ser bastante sutiles en poder mencionar. Como les digo, no, ¿cuánto me van a pagar, no? Si no es, ¿me podrías contar un poco cuál es la propuesta salarial para el puesto, no? Y si te dicen, mira, esa información no la tenemos, o en todo caso mencionarla si la tienen clara también, ¿no? Una carta de presentación puede ir junto al CV. Hoy en día ya no se estila mucho, porque nuevamente, y los que hayan estado en nuestro webinar de CV, como tenemos muchísima, vamos a llamarlo ahora convocatoria, si se podría decir, si tenemos muchísima convocatoria justamente al recibir CVs, créanme que nosotros tenemos entre 10 a 12 segundos para poder justamente revisar una hoja de vida. Entonces, si tú le colocas una carta de presentación, créeme que va a ser bien difícil de repente que nosotros podamos hacerlo. Lo que sí te sugiero, en todo caso, lo que sí sugiero es que puedas... Lo que sí sugiero es que puedan, ahí les estoy pasando el link de asistencia a los que no se hayan registrado, es que coloques tu resumen profesional. Eso también, por ejemplo, lo realizamos dentro del bootcamp, ¿no? Tienes que tener sin duda tu resumen profesional o tu speech de presentación personal adelante. Lo primero que debe de ver el reclutador en tu CV. Y ese speech de presentación, recuerden, tiene una estructura. No es que yo voy a colocar nada más, no, por dónde comienzo, esa tiene una estructura. Eso también es importante que lo tengamos claro, ¿sí? Bueno, nada, ya siendo las 8:12, encantadísima de poder compartir ese espacio con cada uno, ¿sí? Gracias voy a abrir la galería y
Si quieren, hacemos nuestra foto final, ¿les parece? Encendemos nuestras camaritas para hacer nuestra foto final de Zoom, la clásica foto de Zoom de nuestro webinar noveno ya. Ampliamos nuestras camaritas y yo voy a hacer la vista panorámica para poder verlos. Gracias por estar allí. Se conectan desde muy, muy lejos. Sé que hay, ¿cómo está? Me encanta ver porque hay muchos. Jorge, Carmen, Isabel, wow. Hay muchos que se conectan desde otros países y a mí realmente me parece súper sensacional el hecho de poder estar conectados a través de una herramienta y que este espacio realmente que estamos todos viviendo, que yo sé que es duro, cada familia, hay muchas, hay una historia en cada familia, ¿no? Cada entorno en sus casas. Busquemos siempre la oportunidad frente a todo, ¿no? Busquemos la oportunidad y la oportunidad también que nos genere ese tipo de espacios para poder comunicarnos. Gracias y vamos a hacernos 2 fotos, ¿les parece? La primera foto para LinkedIn, sí, formalitos, así como que en perfil de LinkedIn, y la otra foto de inicio de julio, ¿sí? A ver, vamos a hacer nuestra foto. Yo los veo a ustedes que están, desde Arequipa, ¿desde dónde se están comunicando? Yo los vi. Y sigue entrando gente, les cuento. Sigue entrando personas. Muchas gracias. Voy a cerrar los comentarios. Voy a cerrarlos un ratito para hacer nuestra foto. Perfecto, ¿sí? 1, 2, 3 y nuestra foto de LinkedIn, formalitos. Una, sí, si queremos hacer. Hilder está listo ahí con él. Con su, exacto. 1, 2, 3. Listo. Ahora sí, foto de inicio de mes y que vamos a poner muchas pilas para nuestra empleabilidad, ¿sí? A ver, foto de inicio de mes, que ya lo vi bien poseros a ustedes, ¿eh? Ya los estoy viendo. Ustedes están con todo con el link. 1, 2, 3. Genial, muy bien, una más. A ver, para los que recién están saliendo, ya es julio, por si acaso, ya es julio, ya entramos en un nuevo mes y es un nuevo mes con nuevos retos. 1, 2, 3. Muy bien, muchas gracias a cada uno, gracias a cada uno desde donde esté, encantadísima de poder seguir comunicándonos a través de esta vía y nada, estamos comunicados en todas las redes. Los veo por YouTube por allí, los veo por LinkedIn y los veo por todas las redes. Un abrazo enorme para cada uno. Le mando la información a través del link de asistencia. Por favor, regístrense porque luego me dicen, no me mandaron la información. Recuerden que el link de asistencia está por allí también. Y los espero, los que quieran formar parte de nuestro bootcamp para poder pasar un fin de semana sensacional. De hecho, muchas gracias a las personas también que están conectadas, que pasaron, que son promoción de nuestro bootcamp. Hay personas, les cuento, que todavía están ingresando, que son promoción del bootcamp y están sensacional. Entonces, nada, encantadísima nuevamente de compartir este espacio. Que tengan feliz noche y nada, ver la oportunidad. Y ya nos vemos en un siguiente encuentro. Y yo encantada de poder verlos también en el bootcamp. Sí, un abrazo enorme a cada uno. Sí, gracias a todos. Feliz noche a cada uno. Gracias. Nos vemos.